Si tienes aceite de argán en la casa y solo lo estás utilizando de una forma, puede ser que estés desaprovechando todos estos beneficios que nos brinda este aceite, porque cuando escuchamos aceite de argán normalmente lo asociamos con el cuidado capilar, porque este nos da brillo, nos aporta suavidad, nos ayuda a controlar el frizz, pero lo que no sabemos es que este aceite de argán en verdad es más versátil de lo que muchos pensamos o creemos. Y el problema es que muchas veces compramos un producto porque escuchamos a la gente hablar, porque escuchamos recomendaciones y solo lo utilizamos para una cosa, y como no nos funciona para esa cosa, pues decimos como, ay no, ese producto ya no sirvió y lo dejamos por allá en un rinconcito. Pero resulta que este es un ingrediente que nos va a aportar muchas otras cosas aparte de el cuidado del cabello. Y cuando entiendes cómo integrarlo a la rutina, muy seguramente va a ser un producto que siempre vas a querer tener en la casa, así como lo es el aceite de ricino, el aceite de romero y bueno, todos estos aceititos de los que he venido hablando que en verdad hay que tenerlos en casa. Hoy te voy a contar 5 truquitos súper fáciles, súper sencillos de hacer, fáciles de recordar, que sé que te van a ayudar muchísimo para el cuidado de las manos, para el cuidado de las uñas, del cabello y bueno, así que sin más, comencemos. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si te gustan todos estos videos de belleza natural, de cuidado capilar, de bienestar, hasta de mi vida un poquito aquí en París, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. ¿Por qué el aceite de argán es tan conocido? Antes de enseñarte estos truquitos me parece interesante, me parece súper importante saber de dónde viene este aceite y por qué es tan conocido. El aceite de argán viene de Marruecos, de la semilla de un fruto del árbol de argán, que crece principalmente en el suroeste del país. Durante generaciones, las comunidades locales han utilizado este aceite para el cuidado personal, especialmente para el cuidado de la piel y el cuidado del cabello. Por eso muchas veces se le conoce como el oro líquido de Marruecos. Su popularidad viene especialmente de la composición del aceite, ya que contiene vitamina E, contiene antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a aportar una sensación nutritiva y de suavidad. Pero algo importante, que un ingrediente sea natural no quiere decir que sea completamente mágico, que nos va a hacer absolutamente de todo, porque en realidad no es así. Si no entendemos cómo utilizarlo, si no sabemos cómo utilizarlo con constancia, no en exceso, y bueno, si no le damos el uso adecuado, pues puede ser que que los ingredientes naturales no nos hagan de la mejor forma. Así que bueno, sin más rodeos, comencemos con estos 5 truquitos. 1. Mezcla el aceite de argán con tu crema corporal. El primer truco es quizás uno de los más fáciles que puedes comenzar a incorporar en tu rutina, porque únicamente es coger un poquito de crema, le colocas unas gotitas del aceite de argán y listo. Y sé que te puedes preguntar como, ¿en serio coger crema con aceite? Pero si son productos completamente diferentes. Pero en verdad es que son productos que se pueden complementar. Muchas cremas corporales nos aportan hidratación, pero los aceites nos aportan nutrición y nos aportan suavidad. Por eso mucha gente después de que sale de la ducha, al aplicarse la crema corporal y al momento dicen como, ay no, esto está súper bien, pero después sienten la piel un poco seca, como que la crema no les hizo absolutamente nada, y ahí es cuando entra este aceite, porque este aceite te puede aportar nutrición y suavidad. Esto puedes utilizarlo especialmente en las zonas que se nos resecan más, como los brazos, los codos, las piernas, las rodillas. Y aquí hay algo importante, que más, como lo dije en la introducción, que más no significa que sea mucho mejor, porque si vemos que unas gotitas nos sirven, pues no es que le vayamos a echar todo el tarro del aceite, porque esto puede generar una sensación como de pesadez, como pegachento, como que en verdad no, así que solo unas gotitas y ya tú miras que queda así la mezcla, así que te lo apliques y que en verdad sientas que quedó suavecito, no que quede pesado. 2. Utilizarlo para potenciar el cuidado del cabello. Y ahora vamos al uso más conocido del aceite de argán, que es el cuidado del cabello. Pero esto no solo nos aporta brillo al cabello, sino que también lo podemos utilizar, por ejemplo, colocándole unas gotitas al acondicionador, unas gotitas a la mascarilla. Lo podemos utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, cuando te termines de peinar, puedes colocarle unas gotitas acá, le haces así y te lo aplicas en el cabello. Pero aquí hay algo importante, que el aceite no es que entre y repare la fibra, porque cuando la fibra ya está dañada, pues
está dañada. Así que el aceite lo que va a hacer es que se vea completamente distinto y va a cambiar un poco la apariencia del cabello. Si tenemos las puntas abiertas, pues ya están abiertas, ya Shaolin, cortar y listo. Pero lo que sí aporta mucho es eso, es brillo y ayudarle a mantenerse al cabello. Cuando sientes el cabello apagado, el cabello seco, también es súper bueno este aceite. 3. Cuida tus manos, tus uñas y tus cutículas. Este es uno de esos pequeños trucos que muchas personas olvidan, porque cuando pensamos en cuidado personal, pensamos en el cabello, pensamos en la piel, pensamos en la ropa, pero muchas veces descuidamos nuestras manos y las manos están expuestas siempre a todo, que el agua, que el jabón, que el frío, que el calor, que aplíquese todos los productos, o sea, las manitos, imagínate, todo el día están aquí, están acá, están acá. Así que también tenemos que cuidarlas y lo que podemos hacer es coger unas gotitas de este aceite de argán, nos las podemos aplicar en todas las manitos así, o unas gotitas y nos la podemos aplicar aquí alrededor de la cutícula, alrededor de las uñas por las noches para cuidar nuestras manos, porque las manos también necesitan un cuidadito. Y no necesitamos tener el manicure perfecto, sino en verdad con que las manitos estén suavecitas, se vean cuidaditas. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar las mías, no están pintadas, no tienen, mejor dicho, la manicura perfecta, pero sí están hidrataditas y sí están cuidaditas. Bueno, por ahí se ven. Porque yo lo que hago es eso, es aplicarme aceitito alrededor, como que cuido mis cutículas, cuido mis uñitas, cuido mis manos, así no tengan esmalte, pero que se vean bonitas y presentables. Y por cierto, ¿eres de las personas que cuidan sus uñas, que cuidan sus manos o simplemente olvidan que existen las manos? Cuarto, cuida la piel durante cambios, como por ejemplo las estrías. Este es probablemente uno de los usos más curiosos del aceite de argán. Muchas personas buscan formas de cuidar la piel cuando saben que se van a enfrentar a etapas donde la piel va a cambiar, como por ejemplo los embarazos, crecimiento, pérdida de peso o incluso cuando saben que su piel se va a resecar un poco, cuando se van a exponer a bajas temperaturas y demás. Durante estas etapas de mantener la piel hidratada puede generar una mejor apariencia y sentirse un poco más cómoda. El aceite de argán contiene vitamina E y ácidos grasos que aportan suavidad y ayudan a nutrir la piel. Así que podemos aplicárnoslo en el abdomen, en las caderas, en las piernas con masajes súper suavecitos. Y aquí quiero ser muy claro porque este tema puede generar muchas expectativas que en verdad no son, porque nos pueden vender, no, sí, esto es el milagro y esto te va a quitar y te va a hacer y yo no sé qué. Pero pues el aceite, ningún aceite es mágico y mejor dicho ya te va a quitar todas las estrías y esto no, sino es de mucha constancia, sí puede ayudar a mejorar la apariencia. 5. Utilizarlo para los labios secos. Llegamos al último truquito y es un truquito también súper sencillo y es utilizar unas gotitas de aceite en los labios cuando los sentamos secos, por ejemplo en invierno con todo ese frío que hace o porque simplemente de pronto te estás tomando unas pastas pesadas que te resecan los labios. Este aceitito ayuda a eso, a nutrir y darle suavidad a los labios. La puedes utilizar en la noche y así como lo mencioné en un punto anterior, más no significa que sea mejor. Aquí solo es una gotita, un puntico, y listo. Porque si no queda esa sensación de pesadez, de melcochudo ahí y pues esa no es la idea, porque en verdad que el aceite de por sí una gotita ya es más que suficiente, tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y algo que me gusta de todos estos ingredientes es que son súper versátiles, que solo con un aceitito tenemos para muchas cosas en nuestro cuidado personal. Así que si tienes un aceite de argán en la casa y solo lo utilizabas para una cosa, pues ya sabes para qué más lo puedes utilizar. Y esto es lo que en verdad me gusta de todos estos ingredientes. Este aceite también he visto que ayuda mucho para la piel, para como anti-envejecimiento, pero pues en verdad que la piel, la cara es un tema que a mí no me gusta tocar mucho porque ya es. Prefiero que la gente vaya a un dermatólogo y que pregunte porque todos tenemos la piel distinta, todos tenemos la cara completamente distinta, unas la tienen sensibles, otras no, que grasa, que seca, que esto, que lo otro. Así que con el tema de la cara sí prefiero como no dar muchas recomendaciones, pero eso es
pues también es lo que he visto que ayuda mucho a las arruguitas, pero pues ahí les dejo como la intriguita si quieren ir a investigar, pero pues es información y hay que darla también, ¿no? Y tú ya conocías este aceite, si lo utilizas de otras formas, déjalo en los comentarios para que todas ahí vayamos conociendo más para poder hacer próximos y futuros videos. Y qué otro tema te gustaría escuchar, te gustaría ver, qué otro aceitito quieres por ahí investigar, que solucionemos tus preguntas. Y hasta una próxima. Bye.